Bueno, el día de hoy la charla de este conjunto de charlas está enfocado al ecodiseño en envases plásticos rígidos, ¿sí? Primero quisiera saber si alguien sabe qué es este tema de ecodiseño, lo han escuchado. Sí, yo he escuchado algo, pero no lo tengo como muy claro. Ok, alguien más está por ahí que... Si quieren, abran, la metodología es abramos el micrófono, a menos de que muchas personas estén hablando y pues vamos haciendo los comentarios, no hay ningún problema. Para mí el ecodiseño es como el desarrollo de envases, pero teniendo como materia prima lo que nos da la naturaleza, por decir algo. Ahorita se está trabajando acá en la región donde yo estoy, en Santander, lo del Bijao. Ok, listo. Vale, ¿alguien más vi que levantó la mano? No, bueno, listo. Veo que Luis Alberto quiere hablar, pero no llega, no escucho nada. Buenas tardes, qué pena. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. Un saludo. Pues el tema hoy de ecodiseño, pues hace rato se viene escuchando, pero hoy Pero ya están con más, hablando, doña Patricia. Sí, claro, ya son las 3:06. Pero no se escucha. Es que no entra, está entrando. Ah, ¿me listo. escuchan bien? ¿Me Sí, yo te escuchan bien? escucho bien, Luis. Sí. Bueno, gracias, Cristian. Ve, lo que estaba diciendo es que, digamos que el término ecodiseño en algún momento se ha escuchado, se ha venido escuchando, hoy con más énfasis a la luz de la economía circular y mucho más énfasis con el tema de los plásticos de un solo uso. Digamos que ese es como mi interés escuchar hoy en función de, bueno, estamos con una ley, desde Colombia, pues estamos con una ley de la 2232, con el tema de la provisión de ciertos empaques y de ciertos envases, propiamente empaques. Entonces venís como a escuchar qué alternativas, propuestas, aprender el tema de cómo puede evolucionar desde la investigación, que está un poco baja por falta de recursos, porque si tuviéramos más recursos a lo mejor de pronto no estaríamos en tantos líos. Pero bueno, esa es como la idea de escuchar hoy frente al ecodiseño, hacer un envase pues desde el diseño y el ecodiseño, que se pueda ensamblar, que buscar la forma de que sea un solo material, bueno, cosas de esas. Bueno, a eso vengo a aprender. Muchas gracias por el espacio. Listo, vale, Luis, muchas gracias a ti. Bueno, ¿qué es esto del ecodiseño? El ecodiseño es una metodología, ¿sí? Un conjunto de pasos para aumentar la reciclabilidad de un envase o un empaque cualquiera, ¿sí? Pero ¿de dónde nace esto, no? Entonces, digamos que tenemos ciertos datos aleatorios, como, bueno, en 2021 la producción de plásticos en el mundo fue de 391 millones de toneladas. Esto equivale a alrededor de unas 300 murallas chinas, ¿sí? Esta megaestructura de más de 2000 años de construcción que se ve desde el espacio. Entonces, estamos produciendo 300 veces el peso de la muralla china en un año, ¿sí? En plásticos. De esto, el 26% son envases y aparte el 80% del impacto ambiental que produce un producto viene de su envase, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos una relevancia importante de los plásticos de los envases para mejorar la economía, la circularidad de los materiales a nivel global, ¿no? En 2013 se hizo un estudio general donde se verificó cómo era el ciclo del plástico, digamos que a unas toneladas que se pudieron trazar en Europa y definieron que de 78 millones de toneladas que pudieron verificar en ese año, ¿sí? 98% era materia prima virgen. El 14% fue recolectado para reciclaje. De esa producción, el 14% fue recolectado para reciclaje, ¿sí? Lo cual tuvo un 4% más o menos en pérdidas de proceso, porque bueno, los que conocen de proceso saben que hay un porcentaje de pérdidas usual. El 8% se fue un reciclaje en cascada, que es un reciclaje de menor valor o downstreaming, que es por ejemplo madera plástica, WPC, materiales que ya no se pueden volver a utilizar sino quedan en la naturaleza, porque ya no entran en un ciclo de reuso, bueno, de reuso no, sino
de reciclaje. Entonces es un material que cuando entra al ambiente o al comercio no vuelve a salir, no vuelve a llegar para reciclaje. ¿Listo? Y el 2% entra a un ciclo cerrado de reciclaje, que es lo que buscamos, ¿no? El reciclaje de los plásticos como tal. Que volver a utilizar el material para el mismo hecho, para el mismo propósito para el que fue hecho. ¿Sí? De esto, bueno, esto fue el 14% se va a incineración o recuperación energética, eso es un montón. El 40%, que es el grosso de de toda esta información, llega, llega a los vertederos y el 32% se está filtrando al medio ambiente. O sea, se está quemando, lo están dejando en los hogares, se está convirtiendo en basura en lugares que no podemos detectar ni podemos manejar. ¿Listo? Entonces, bueno, entra como todo este tema de qué podemos hacer. ¿Sí? Como proyección, entonces, si en 2014 la producción de plásticos a nivel mundial fue de 311 millones de toneladas, con una tendencia que ha venido desde más o menos 2006, que hemos tenido una, un crecimiento lineal, ¿sí? De consumo de plásticos a nivel global. Para 2050 tendremos 1.100 millones de toneladas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en 2014 por cada 5 peces en el océano se produjo una botella de plástico. Sí, en peso, bueno, significaría que una botella, una botella pesa lo de un pescado. Entonces, analicémoslo. ¿Listo? Entonces, pero para 2050 sería que la proporción es 1 a 1 o mayor. Entonces, por cada botella, por cada pez en el océano, habría una botella en el mundo. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta la proporción en la que entramos cuando hablamos de plásticos, ¿sí? De la producción de plásticos. La participación del petróleo. Bueno, actualmente para producir plásticos usamos el 6% del petróleo extraído, o bueno, eso fue en 2014, para el 2050 estaría en un 20%. Es un montón, entraría un tema de competencia para el desarrollo de combustibles, bueno, otras cosas que nos afectarían. Y nosotros en el mundo tenemos un presupuesto de carbono, una cantidad de carbono que podemos liberar a la atmósfera sin, y que se pueda volver a absorber por el medio ambiente sin generar efectos de invernadero, ¿listo? Entonces, sin generar el efecto invernadero. Entonces, para el 2014 era el 1%. Si se continúa con esta tendencia, sería un 15%, es un montón, ¿listo? Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, la Fundación Ellen MacArthur, que es de donde he sacado toda esta información, ¿sí? Nos da 3 estrategias basados en algo que ellos llaman economía, la nueva economía de plásticos, ¿sí? New Plastics Economy. Entonces, 3 estrategias. Primero, crear una efectiva economía de plásticos post consumo. 2, reducir la filtración de residuos plásticos al medio ambiente. Y 3, desacoplarnos de los plásticos de origen de materias primas fósiles. ¿Listo? Entonces, para la primera, que es en la que nos basamos, o de la que tenemos más conocimiento los que estamos en la industria, es más de un 50% tiene que llevarse a un reciclaje, mejorando la economía y la calidad. Entonces, un material que valga, un material que tenga calidad suficiente y teniendo en cuenta que es un proceso estratégico, logístico robusto al tratar de recolección, separación, ¿sí? Todos los procesos que conllevan el reciclaje. ¿Listo? También para esta primera estrategia, el reuso. Entonces, la gracia es que estos materiales no entren a la circularidad, sino se mantengan lo más posible en el uso cotidiano. ¿Listo? Eso es para la primera estrategia. La segunda, para la filtración, bueno, para la filtración hacia el ambiente, esto ya hablamos de estrategias un poco más relacionadas a administrativas, estratégicas, como legislación, ¿sí? Como lo que estamos viendo actualmente en Colombia con la 2232, la 803, la REP, bueno, toda esta parte para evitar que se filtre al medio ambiente. Y estrategias empresariales, donde ellos mismos empiecen a diseñar o a identificar cuáles son las variables de su envase que hacen que llegue al mercado. Sí, que no esté, que se esté filtrando directamente y que no esté volviendo. Entonces, de ellos mismos que se encarguen de recolectar lo que están poniendo. ¿Listo? Y la tercera es desacople de las materias primas fósiles. Bueno, eso ya entendemos de que lo nombraron ahorita. Inicialmente, y es que nuestra materia prima actualmente es de origen no renovable, como el petróleo y bueno, varios,
Pero entonces, la de origen renovable es cuando hablamos de plásticos biobasados. Por ejemplo, a partir de la caña de azúcar se pueden extraer los monómeros para producir el PET, por ejemplo. Entonces, biopet es lo que llaman. Mm, y, y bueno, así cuando hablamos de biomateriales, de biobasados, no hablamos de materiales que se vayan a degradar, que se vayan a oxidar, que sean buenos para el medio ambiente, siguen siendo el mismo plástico con las mismas características, solo que lo extraemos de algo que es de origen renovable, entonces ya no dependemos del petróleo para poderlo seguir trabajando. ¿Listo? Si tienen en cuenta, en toda esta parte habla de algo de diseño y producción. Para todas estas características se habla de diseñar para que se cumplan estas tres estrategias. ¿Listo? Pero ¿por qué codiseñar? ¿Sí? Entonces, ellos mismos en varios de los libros que tienen relacionados al tema, hablan de tres puntos que se deben llevar para una economía circular. ¿Sí? El primero, el más importante, recicla. Todo lo que se pueda reciclar se debe reciclar. ¿Sí? El problema es que no todo plástico, aunque todos los plásticos, bueno, la mayoría de plásticos son reciclables, en teoría, no todos tienen una cadena de valor efectiva en todos los países, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, no hay muchas cadenas de valor. Básicamente tenemos cadenas de valor para PET, polietileno, PP y tal vez algunos flexibles, pero no hay muchas más, no hay unas a gran escala. Entonces, es el primer paso, reciclar lo que se pueda reciclar. Segundo, el reuso. Diseñar estrategias donde el reuso sea la base fundamental. Y tercero, el rediseño. Pero bueno, entonces les pregunto ahorita, ¿por qué creen que codiseñar tiene tanta relevancia? ¿Sí? Alguien que de pronto piensen mirando esta gráfica, ¿cómo creen que codiseñar mejoraría las tasas de reciclaje, por ejemplo? De pronto Luis Alberto, que ahorita preguntaba un poco. Pues gracias. No, pues la idea es motivar con todas estas estrategias y yo espero que el ecodiseño, como lo mencionas y como se viene trabajando, motive la reciclabilidad. La Pero reciclabilidad, digamos exacto. que llegue a esa reciclabilidad y que podamos, yo pienso que a ver, yo tengo una disyuntiva muy grande porque es que con todas estas cosas que estamos escuchando y estas leyes están presionando el tema de la producción a la industria. Pero uno dice, bueno, es que nosotros, pues la industria como tal, pues tiene todo un ejercicio de generar sus finanzas y también todo un ejercicio de producir y brindar un servicio. Pero todo esto que acabas de hablar y lo que hablábamos de ecodiseño debe llegar también mucho al usuario, que es Ujú. que en nosotros al usuario, pues los que queremos, los que de alguna manera estamos en contacto con la producción o en contacto con la academia, con el contacto con el consumo del producto, tiene unas interrogantes, bueno, ¿y nuestro consumidor qué? Sería muy rico que uno pudiera, esto que ustedes están haciendo, que el consumidor se animara a escuchar, porque en la mano del consumidor está la gran responsabilidad del reciclaje, porque está el reciclador informal, el formal, el organizado, en fin, y todo, viene siendo un ejercicio más como una voluntad de cómo conseguir un dinero, pero el consumidor Ok, qué. ok, listo. Listo, no, pues dijiste un término interesante y es la reciclabilidad, ¿sí? La reciclabilidad de los envases es, es importante para que estas tasas de reciclaje que tenemos actualmente en Colombia, bueno, en el mundo, que está más o menos alrededor de un 9%, ¿sí? De todos los plásticos, puedan aumentar, ¿sí? Y poder lograr estas economías circulares, ¿listo? Entonces, bueno, pero entonces ahí entra como esta perspectiva de que realmente a veces la basura es un error de diseño, ¿sí? Y si ustedes lo piensan, tienen razón. Si ustedes miran la imagen que está a la derecha, realmente la basura que se genera acá es completamente innecesaria, ¿no? Se generó por algunas expectativas, por algunas necesidades que se pueden suplir con estrategias distintas y que las vamos a tratar ahorita en un momento, ¿listo? Entonces, ¿qué metodologías existen para ecodiseño? Bueno, existen algunas guías a nivel mundial como la Astrax, la STRX, las recicladas de Ecoembes, esta es esta es de España, la APR es estadounidense, la Reciclas es europea en general. Esta es Golden Design Rules, es una guía canadiense también.
La Cámara de Comercio de Bogotá tiene una guía de ecodiseño específica y el ICONTEC, bueno, internamente nacional tenemos una metodología para realizar el análisis de reciclabilidad de los envases que producimos. Entonces, metodologías hay montones, ¿sí? Pero ¿qué criterios tienen? Bueno, básicamente son los mismos, se basan en 4 puntos importantes, ¿sí? El diseño, la fabricación, el uso y la recogida y fabricación. El diseño, teniendo en cuenta em, que se configure respecto a la tecnología que existe para reciclaje en el país, ¿sí? Entonces hablamos de que los materiales sean compatibles con la cadena de reciclaje, ya ahorita tocamos un poco el tema. Hablamos de sustancias que no sean nocivas o que, bueno, permitan la detección y en los procesos de separación. Y bueno, eso es como de parte del diseño, ¿sí? Y digamos que unas especificaciones, unas dimensiones que estén de acuerdo con la cadena de reciclaje. La fabricación, pues no agregando variables que son innecesarias, ¿sí? Como nuevos materiales, ¿m? Aparte del diseño. El uso, dentro de la perspectiva de uso que tiene un cliente final, tiene que basarse en cómo se va a utilizar, ¿sí? Y pues eso es importante al momento de diseñar para caracterizar cuáles son las variables que le van a afectar más al consumidor final cuando hagamos estos cambios de diseño en bases, ¿sí? Y la recogida y clasificación, bueno, hay ciertas características que uno puede agregar al envase o ecodiseñar, por decirlo así, para que sea más fácil su clasificación, su recogida, su separación y más. ¿Listo? Pero estas características generan como ciertos aspectos generales. Entonces ya hablamos ya de temitas más técnicos. Un gramaje optimizado. Entonces cuando hablamos de un envase, hablamos de que existe el envase y existe el producto. Entonces, normalmente un producto tiene una relación envase-contenido en el gramaje, ¿sí? Digamos que el envase pesa 20 gramos y el producto pesa unos 200 gramos. Teniendo en cuenta, bueno, las especificaciones técnicas del producto, se puede verificar un gramaje que sea óptimo, que no necesariamente sea el más pesado porque estamos entregando ese plástico al ambiente y al mercado, sino que se pueda, que sea óptimo. ¿Listo? La reducción del material empleado, bueno, hay ciertas estructuras, formas que nos pueden ayudar a generar una reducción en el gramaje. ¿Listo? Compatibilidad de componentes. Ahorita verificamos cuáles son estos componentes que son compatibles y los que no son, teniendo en cuenta la cadena de valor, ¿sí? La existente en Colombia, porque ya existe, y una fácil separación. Por ejemplo, este sí puedo dar un ejemplo aquí rápido, y ustedes miran las pilas, ellos vienen con una parte de cartón y una parte de plástico, ¿sí? Bueno, algunas. Y lo que uno hace es que se tiene que separar la parte de plástico y la de cartón para sacar las pilas. ¿Eso qué hace? Se separó, dos componentes que no eran compatibles se separaron y para la cadena de valor va a entrar por líneas diferentes, que hay una cadena para el cartón y una para el plástico. ¿Listo? Dimensiones. Para las botellas plásticas se recomienda entre 5 y 30 centímetros de diámetro por la tecnología existente para reciclar, ¿sí? Y etiquetas con superficie menores a 2/3 del envase y en envases más grandes de 1/3. ¿Listo? Esto es hasta 500 mililitros y de ahí para arriba, de pronto de menor porcentaje bueno, son por metodologías en que las empresas transformadoras detectan qué tipo de material es el envase que se está sorteando. ¿Listo? Componentes separables, más o menos lo que les explicaba de la separación o de pronto cuando hablamos de la tapa de un envase plástico de una botella, ¿sí? Fácil desmontaje, esto ya está más relacionado como con las botellas, con los cartones, las cajas, que para su transporte nosotros compactamos y podemos optimizamos los procesos de transporte. El marcado del envase, aquí ya hablamos de simbología para la correcta separación y simbología por el tipo de plástico. Entonces hay simbología para explicarle al consumidor en qué bote de basura va, bueno, en qué bote va y en qué color va y el tipo de plástico para que el reciclador o la bodega de reciclaje, ¿sí? Pueda determinar para qué línea también se tiene que separar. ¿Listo? Cuando ya hablamos de envases plásticos, ya hablamos de ciertas recomendaciones. Entonces, aquí ya empezamos con algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, optimizar el espesor. Cuando existen estas botellas de plástico, podemos
reducir simplemente el gramaje, y es una opción súper útil y que ya se está implementando a gran escala en el país. Uno ve que ahora salieron con botellas que se pueden, que son prácticamente una capa muy delgada, ¿sí? Porque sin cambiar el diseño, porque realmente no se necesitaba tanto plástico como se requería, solo era un cambio de dirección, y tener en cuenta todas estas especificaciones también reduce costos la compañía porque va a necesitar menos plástico para producir la misma botella, ¿sí? Ahora también cambios en las dimensiones, ¿sí? Es importante, por ejemplo, este espacio que normalmente se llena acá o que queda vacío, ¿m? Da una perspectiva al consumidor. Y al cambiar el diseño, redujimos la cantidad de plástico que se estaba usando por cada envase, ¿sí? Y eso a nivel industrial es enorme, la cantidad de plástico que se retira por el simple hecho de cambiar una estructura cuadrada o una triangular para que el cliente final tuviera una perspectiva mejor del llenado de su envase. ¿Listo? Eso es para la cantidad de material. Las etiquetas. Entonces, dimensiones de elementos adecuadas, lo que les comentaba, dimensiones pequeñas, ya que en los procesos de separación de estos envases, ya cuando hablamos del cribado del material, la separación, la segregación, hay unos sortes automáticos que detectan el material con infrarrojo. Entonces, si pasa una botella, un envase, que tiene esta etiqueta que cubre todo, va a detectar el material de la etiqueta y lo va a separar incorrectamente. Mientras si tiene este, él va a detectar la mayoría de la superficie y va a decir, este material es un PET, por ejemplo, ¿sí? También disminuir la cantidad de etiqueta innecesaria. Por ejemplo, aquí hay dos envases, ¿sí? Y lo que hacen es que hicieron como un topping en la misma tapa y cambiaron la tapa a un negativo. ¿M? Esto igual, esto puede ser una etiqueta no adhesiva, y esto termina siendo un adhesivo completo que realmente tiene el mismo problema, o bueno, el mismo trato en los procesos productivos de la clasificación. Entonces se puede utilizar y no hay ningún problema. Y entramos en un detalle de disminución de materiales, ¿sí? Costos relacionados, bueno, temas varios ahí. Eso con respecto a etiquetas. Colores. Esto es importantísimo y se ve mucho el problema en la industria, y es que necesitamos trabajar con colores translúcidos o acabados naturales, ¿sí? En materiales como el PET, el uso de colores como verde, rosado, naranja, ¿sí? Le agrega mucha perspectiva comercial al producto, pero no es compatible con la cadena de valor que tenemos en Colombia. ¿Por qué? El material reciclado, el PET reciclado, por ejemplo, se utiliza, o sea, no se separa por color, se entra toda una cadena y se va por ejemplo, para nueva producción de envases, ¿sí? Para el reciclaje y nueva producción de otros envases. Si está colorado, pues no va a funcionar porque la mayoría de envases que tenemos en el país son naturales, y precisamente por eso se estandariza en ese punto, como todo tiene que ser natural, ¿sí? O en su defecto, pues translúcido o colores muy claros, ¿sí? Que sean compatibles con la cadena. En el caso del polietileno, digamos, se utilizan más que todo materiales naturales o blancos, ¿sí? Si se lleva si se necesita una coloración, se recomienda algo por encima bueno, con una luminosidad alta, eso da un valor de mayor a 40 de luminosidad, pero bueno, los que son técnicos en el tema lo pueden manejar, lo saben manejar. ¿Listo? Adhesivos solubles, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de etiquetas de envases, hablamos de que las etiquetas, por ejemplo, los envases de gaseosas que son comunes, tienen un adhesivo que la mantiene pegado al envase, ¿sí? Pero entonces hay tipos de adhesivos que son solubles y otros que no son solubles. Los no solubles a veces son un poco más rígidos, pueden mantener mejor la etiqueta, se comportan mejor, pero no son compatibles con la cadena de reciclaje. ¿Por qué? Bueno, la cadena de reciclaje consta con una agua caliente o agua alcalizada, o sea, bueno, con hidróxido, con un tipo está llevada a básica, ¿sí? Como a un pH básico, y a temperaturas menores a 85 grados centígrados, porque pues ahí no se empieza a vaporizar el baño, y con eso se hacen los lavados de los materiales. Si necesita más de 85 grados para retirar la etiqueta, no funciona, o sea, no es compatible con la cadena de reciclaje y posiblemente ese envase termine en el botadero, ¿sí? O si necesita unas condiciones muy específicas para retirarlo, posiblemente se llegue al vertedero, ¿listo? Compatibilidad y vaciado. Entonces, respecto a compatibilidad, yo les comentaba, cuando es el elemento principal, hablemos por ejemplo de una botella plástica de polietileno, vamos a hablar de un detergente, ¿sí?
El elemento secundario, como la etiqueta o la tapa, puede ser alguno de estos verdes, ¿sí? El mismo polietileno, polietileno de baja densidad o PPP. ¿Por qué? Tienen características similares. Las poliolefinas tienen unas características de material, químicas, físicas, varias en general, ¿sí? Mecánicas, que hacen que su comportamiento sea similar. Digamos que normalmente los envases rígidos en estas poliolefinas son en polietileno de alta y pues se aceptan, digamos que contaminantes en las mismas poliolefinas de hasta un 3% o 5%. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no cambia sus características finales no son, las características finales no cambian mucho. ¿Listo? El polietileno de baja, bueno, como con los mismos elementos secundarios, el PP, ¿m? Tiene algunas otras características, dependiendo también su propia cadena de reciclaje. El PVC, digamos que el problema del PVC está en que en Colombia no hay mucha gente que esté reciclando PVC, ¿sí? Entonces ahí ya hablamos de que no hay una cadena de reciclaje compatible y pues es muy complicado manejarla, ¿sí? El PS, bueno, tiene estos elementos secundarios y se basan más que todo en su flotación, ¿sí? Por ejemplo, el PVC tiene una densidad mayor a 1, es de 1,27 o algo así, o 30 más o menos, y lo que va a hacer en los baños de lavado es que se va a decantar, va a hundirse y va a poderse separar de la etiqueta, ¿sí? Que sea, por ejemplo, de materiales como polietileno, poliolefinas en general, que son del mismo, de una densidad menor a 1, que lo que van a hacer es flotar. Entonces, digamos que se pueden separar y van a poder entrar por corrientes de reciclaje distintas. ¿Listo? El envase de PET es el que más utilizamos y el que tiene una cadena más robusta en Colombia. Sí, una cadena de reciclaje más robusta en Colombia. Es compatible con etiquetas de polietileno, de alta, de baja, bueno, sí, de alta, de baja y de PP. ¿Sí? En general, las tapas, por ejemplo, son en PP o pueden ser en polietileno, bueno, y también con el mismo PET. A veces hay unos envases que no necesariamente son botellas que se acoplan dos piezas de láminas de PET y pues digamos que son compatibles porque en el proceso del reciclaje se puede, se puede reciclar en conjunto. ¿Listo? El máximo aprovechamiento del producto, bueno, aquí ya hablamos, por ejemplo, hay unas perspectivas de que normalmente se pierde mucho producto porque no se vacía el envase. Cuando nosotros cogemos el envase de la crema dental y la estripamos lo máximo posible para aprovecharlo, digamos que hay alternativas para que eso también se haga automáticamente para que no lleguen esos materiales contaminados a su aprovechamiento. ¿Por qué? Digamos que, por ejemplo, las pinturas, ellas quedan con mucho residuo y ellas no se pueden, o sea, las canecas de pintura, si llegan extremadamente sucias a sus procesos de reciclaje, no se pueden reciclar, ¿sí? Entonces, digamos que desde el que está diseñando el envase, tiene que generar que los envases lleguen vacíos a su cadena de reciclaje o lo más limpios posibles. ¿Sí? Como por ejemplo los champús que tienen ahora la tapa abajo, entonces todo el tiempo se está decantando o está fluyendo hacia abajo, se está precipitando, bueno, está decantando y lo podemos utilizar casi un 100% también digamos que lo he visto también en salsas, ¿sí? O envases que estén muy abiertos y que se puedan aprovechar a un 100% y se les pueda retirar todo el material que tiene adentro. ¿Listo? Marcas y tintas, bueno, lo que les comentaba, un marcado explicativo. Sí, tienen que decir, bueno, esto se debe reciclar en tal caneca, se debe reciclar de tal forma. Por ejemplo, Colgate lanzó una marca en la que comentaba se debe separar la tapa y tiene una marquilla donde dice se debe separar la tapa del cuerpo y se deben separar, una es de tal material y la tapa es de tal material y se pueden reciclar por separado y no hay ningún problema. ¿Listo? También dentro del marcado se recomienda colocar la numeración que indica el envase, ¿sí? Que indica el material del envase en general. Por ejemplo, si un envase consta de tres piezas, ¿sí? PET, un envase de PET, PET con su etiqueta en polipropileno, tiene que el envase llevar su loguito que diga PET número 1, ¿sí? Y la etiqueta parte su loguito que diga PP número 5, para que el reciclador o las personas que están haciendo la separación, también en procesos em, más industriales, sepan cómo se debe separar y qué materiales. ¿Listo?
También utilizar materiales sin metales pesados u otros tóxicos. Entonces, hablamos de tintas que tienen metales pesados y que si llegan a filtrarse al medio ambiente, pueden, se filtran de una manera que pueden destruir el ecosistema o dañar el ecosistema de varias formas. ¿Listo? Esta EUPIA es una asociación europea donde se explica cuáles son las tintas que son aprobadas y que ya están relacionadas como eh, digamos que como estudiadas que tienen una buena relación con el ambiente. ¿Listo? Y estas otras organizaciones también. Las dimensiones y reuso, entonces los envases reutilizables, que hablamos de las canastas, las estivas, por ejemplo, las botellas de vidrio o ahorita las retornables en PET que están saliendo también, tienen como estas características, ¿sí? Y también, bueno, estos galones, ¿listo? Esto es como reutilizar envases, ¿listo? Son una de las características. Y óptimo volumen ocupado, por ejemplo, para envases que no necesitan, que se tienen que empacar, ¿sí? Si uno identifica estas, por Aló. ejemplo, estas dos piezas tienen más o Hola, menos el Carlos, mismo buenas volumen o tardes, ¿cómo ha tienen, estado? apagan Muy el bien, micrófono, por favor. afortunadamente. Ya, listo. Entonces, estas dos piezas tienen el mismo volumen. Disculpen. Ya, listo. Estas dos piezas tienen el mismo volumen, pero se optimizan distinto en una caja plástica, en una caja de cartón, por ejemplo. Esta puede ocupar un 100% del volumen, mientras esta va a dejar espacios vacíos. Entonces, digamos que hay diferentes perspectivas de analizar el diseño o la estructura del envase, la forma del envase, para que ocupe el espacio óptimo para su transporte o la logística relacionada. ¿Mm? Y bueno, aquí algunos ejemplos, pero eh, para que los tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces, digamos que em, esto, por ejemplo, lo da una perspectiva em, Ecoembes, ¿sí? Unos ejemplos, y es de, no, este es de Innovación en el Origen de la Fundación Ellen MacArthur. Y ellos hablan, por ejemplo, de una eliminación directa, ¿sí? Por ejemplo, los dentífricos de esta marca eliminaron las cajas de las pastas de dientes, ¿sí? Y cuando hablaban de promocionales, que de pronto querían promocionar por comprar una cantidad específica como 5 dentífricos, lo tenían dentro de la logística de la aplicación, por ejemplo, del punto de pago. Entonces, si pasaba 5 veces el QR y tenía 5 veces relacionado, se aplicaba el descuento automáticamente. ¿Y qué hizo? Se eliminó, o sea, era completamente innecesario utilizar esa caja de cartón, ¿sí? Y pues digamos que en su lugar se utiliza una bandeja preparada, pero para los estantes, para coger cada uno de los de los dentífricos, ¿sí? Esta es un poquito más cercana y estamos viendo perspectivas en Colombia relacionadas y es Aqualife, botellas sin etiquetas. Entonces se puede lograr una etiqueta, un envase de PET completamente limpio, sin etiquetas, marcando el envase, el molde, tiene el diseño con la información que se requiere. Digamos que la parte de trazabilidad se puede marcar en la tapa o en el envase, no hay ningún problema. Y también de pronto información extra que se requiera, se puede marcar un QR tal vez, donde se dirija a toda la información del envase, ¿sí? Y logramos un envase que es, por ejemplo, en este caso es 100% PET reciclado, que esto parece PET, plástico reciclado y que se va a reciclar sin ningún problema en la cadena de reciclaje, ¿sí? Actual en Colombia. Esto hablando de eliminación. La otra estrategia es la reutilización, ¿no? Envases que, bueno, esto por ejemplo es llenado en casa y esto es llenado en calle. Everdrop entrega unas pastillas de limpieza soluble. Entonces ellos venden su primer envase con, con ciertas características y lo que hacen es que luego venden unas pastillas para luego ponerlas en el envase, sacudir, ellas se disuelven y queda un producto de limpieza, de pronto para baños, para ventanas, varios, con las especificaciones que requeriría y no estamos cargando agua, que prácticamente el diseño de las estructuras de agua en el país pues están muy bien sustentados, entonces no hay necesidad de cargar peso en agua. ¿Listo? También al gramo, esta es una perspectiva de recarga en calle y es
paga por el producto, no por el envase. Sí, esa es una perspectiva que está dando mucho de qué hablar. Está en Brasil, Chile y Estados Unidos, en Nueva York. Y, por ejemplo, aquí la marca Clorox, de Clorox tiene un refill y ellos lo que tienen es un envase que se cobra la primera vez por el envase y cada vez que se acaba el producto, ustedes pueden ir a rellenar, ¿sí? El envase tiene un chip o un QR que va a leer la máquina, ¿sí? Y les va a entregar según lo que ustedes hayan pagado. ¿Qué significa eso? Que ustedes no van a pagar por el producto, no por el envase. Entonces el costo va a reducir hasta en un 18 o 20%, ¿sí? Del producto final. Y segundo, con estos procesos, con el uso del chip o del QR, se va a garantizar la trazabilidad. Entonces, si ustedes tienen alguna queja sobre su producto, ustedes pueden decir, yo lo compré tal día en al gramo y ellos pueden hacer la trazabilidad y definir absolutamente todas las variables del uso de esto, ¿sí? Porque digamos que como tenemos actualmente el refil en calles, no garantizamos una trazabilidad idónea, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen alguna queja, pues básicamente se queda en la persona a las que ustedes van y le están pidiendo el refil. Pero con estas características hay una trazabilidad, ¿sí? Se puede llevar a escala industrial la trazabilidad. Bueno, entonces, y también materiales circulares Maggi eliminó colorantes. Ellos son muy representativos por sus colores en los envases, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, utilizaron envases pues, en polietileno, pareciera, o en PP, que son blancos completamente y se dedicaron a poner unas etiquetas bastante llamativas, ¿sí? Y pues así mejoraron la circularidad porque eliminaron materiales de coloraciones innecesarias y pusieron materiales de un blanco que tiene una cadena de reciclaje bastante efectiva y de muy buen valor. ¿Listo? La botella Sprite, que está justo el año pasado, si no estoy mal, la hicieron en Colombia, la empezaron a implementar en Colombia, es la botella Sprite que pasó de verde a transparente. Entonces, esto no es una estrategia de marca, de marketing, es una estrategia de ecodiseño, donde se elimina un envase de PET de color verde, ¿sí? Y se lleva un color natural que tiene una cadena de reciclaje mucho más efectiva. ¿Listo? Y pues digamos que todo esto se convierte como eh, se lleva una línea donde se quiere favorecer la cadena de reciclaje, ¿sí? Y pues no sé si tienen alguna duda, pregunta que quieran hacer, pues estoy atento. ¿Listo? Esa fue la presentación. O bueno, si quieren empecemos, yo hago una pregunta, por ejemplo, las personas que están acá, ¿qué otras opciones creen ustedes que se podrían hacer con envases que ustedes conozcan para mejorar su diseño y mejorar su reciclabilidad? Isabel, cuéntanos. Buena, eh, buenas tardes. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, para un empaque de un alimento, por ejemplo, tipo arroz, azúcar, sal, o sea, ahí qué sería lo ideal aplicar, porque es que pues el papel no se puede usar solo porque pues no va a ayudar a preservar eh, pues la calidad del alimento, o sea, si es un azúcar, si es una sal, en este, o, bueno, o incluso arroz, pues el papel permitiría que estos productos mmm, adquieran humedad. Entonces, siempre ahí la mejor opción es el plástico. Entonces, por ejemplo, para este tipo de productos, ¿qué opción podríamos contemplar o qué podría haber en el mercado que permita solucionar este tema del empaque con alimentos como estos? Con alimentos que están en bolsa plástica, ¿sí? Ajá, sí, por ejemplo, como el arroz, el azúcar, Ok, la sal, que pues, son alimentos que adquieren la humedad del ambiente, la absorben. claro. Claro, digamos que para alimentos bueno, productos de este tipo, digamos que hay varias perspectivas para reducir el consumo de bolsas, porque igual como tenemos la economía actual, son necesarias. Y es, por ejemplo, las ventas a granel que ya están implementadas, ¿sí? Pero digamos que mejorar la estrategia para que se vea un poco más a futuro y se pueda confiar en una trazabilidad, ¿sí?
Por ejemplo, aquí lo vemos con Maggi, o sea, aquí digamos que ellos normalmente nosotros conocemos las pastillitas de Maggi o los sobrecitos de Maggi, y ellos lo que hacen es, bueno, en este caso no se trata de reutilizar, sino que cambiaron el color. Pero se podría generar una perspectiva de venta a gran escala, ¿sí? Un volumen donde se garantice toda su inocuidad y en el punto de venta se pueda entregar a granel, como también entregando unos envases, promoviendo el uso del granel, vendiendo unos envases o promoviéndolo, de tal manera que la gente se sienta que está, el consumidor final sienta que está aprovechando o que está generando un impacto positivo en el uso de ese material, ¿sí? Pues esa es una alternativa. De pronto otras, sí, ese es como el refill y digamos que la bolsa plástica ya está, es bien utilizada, sí, pero lo que hablábamos, no es una cadena muy efectiva, la de la bolsa. Ujú. Eso es en polietileno de baja, si no estoy mal. Ok, muchas Isabel, sí, gracias. listo. ¿Alguien más que tenga así alguna duda respecto a algún envase específico para de pronto alguna recomendación de qué se podría realizar? No, bueno, listo. Preguntas. Voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta. Mm, la, la codificación no la utilizan muchas empresas. Bueno, eso es lo que se quiere promover con todas estas charlas. Igual, por ejemplo, en Colombia no es obligatorio, pero en Europa ya es obligatorio el uso de la marquilla donde se dice el uso de plásticos, ¿sí? Para identificar el material. Esta marquilla es obligatoria en Europa, en algunos países de Europa, y posiblemente entre una legislación relacionada en Colombia, porque pues bueno, nosotros tenemos muchas características que vamos adoptando de países que van un poco más avanzados en este tema del reciclaje y de la economía circular, ¿no? ¿Qué otra cosa tienen? No, listo. Yo creo que si no hay más dudas. Ah, Laura, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Sí, tengo una consulta sobre el marcado explicativo. Ujú. Veo que pones digamos, unos iconos con colores que pues indican en qué caneca debería pues disponerse cada material. Eh, Tengo entendido que eso es para legislación, no sé si es España o en general Europa. Ujú. ¿Existe alguna marcación específica para Colombia? Sí, bueno, sí existe. Sí, esta parte, digamos que no necesariamente está relacionado este loguito con el marcaje de la izquierda, sí, solo que dentro de la explicación, dentro de la etiqueta, se debe decir cómo se va a reciclar o cómo se va a reciclar de pronto en una cadena. Bueno, digamos en Colombia tenemos otro código de colores, pero dependiendo de eso, pues digamos en Colombia es azul, blanco y negro, bueno, no me acuerdo. Y en este caso se deben identificar, pero por ejemplo, sus materiales, en su mayoría, todos irían a un solo bote que son reciclables, ¿sí? Lo del marcado explicativo que está aquí a la izquierda se relaciona, es más como de que se debe poner una etiqueta o se puede poner una etiqueta que diga en qué cadena en qué caneca iría, ¿sí? Y pues eso se debe investigar según la norma nacional y cómo nos afecta esa norma a nosotros, ¿sí? Con nuestro material. ¿Sí me hice entender? Vale, gracias. Listo.